El tema de esta noche es las metas del cristiano. Un tema, el nombre correcto, pero un poco incorrecto, porque en realidad es una sola meta la que tenemos. Pero vamos a ver que hay varias metas para llegar a esa meta. Entonces, a medida de introducción, dice el texto que leímos: prosigo a la meta, al premio. Aquí en la versión Reina Valera, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero cuando vemos la Biblia de las Américas, ahí le agregan una palabrita que es bien tremenda. Dice: prosigo a la meta para obtener premio del supremo llamamiento. Y pensando, analizando el texto, dice: yo prosigo a la meta para obtener, como que no todos los que van a llegar a la meta obtienen el premio. Eso es lo que me llamó la atención. Me recuerdo yo cuando he visto noticias de maratones que han habido famosas, usted se da cuenta que hay un montón de gente que cruza la meta, pero solo uno llega en primer lugar. No es tanto llegar a la meta, sino llegar de primero, porque si no, cambia la situación, que es lo que vamos a estudiar. Cambia el premio. Cambia. Entonces dice: para obtener el premio del supremo, no de un llamamiento, sino de supremo llamamiento. El apóstol Pablo nos está hablando, o nos está aconsejando, motivando, de que hay varios llamamientos, pero hay un supremo llamamiento. Ahora, quien lo está diciendo aquí es el apóstol Pablo cuando está en la cárcel. Ya el Señor lo ha usado predicando. Ya, es más, cuando está en la cárcel en Filipo, usted sabe que en el libro de los Hechos habla de cuando están en la cárcel de Filipo, cuando en la noche, a la medianoche, ellos empiezan a cantar, Pablo y Silas, y luego hay un terremoto y se abre la celda, y entonces de ese acontecimiento se convirtió el que conocemos como el carcelero de Filipo. Dice la historia que aún se lo lleva a su casa esa noche. Fíjense, lo lleva a su casa, le predica a la familia, pero ahí lo lleva de vuelta al Garabón. Y entonces, cuando se convierte este carcelero de Filipo, por eso existe esta iglesia de Filipenses. Entonces, aquí le está diciendo, estando en la cárcel, no estando en comodidades o al aire libre, sino estando prisionero, dice él: consigo a la meta. No importa lo que me está pasando ahorita, mi meta no es lo que aquí me pasa. Yo prosigo, aunque estoy en la cárcel, prosigo a la meta para obtener premio del supremo llamamiento. Entonces, a medida de introducción, usted sabe que cuando usamos esta figura, que es algo que yo le aprendí al hermano Sergio, cuando él habla de la figura del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ya sabemos que está hablando de un proceso que se comienza en el atrio, se llega al lugar santo, pero la meta es lugar santísimo. Entonces, cuando vemos en la Biblia, vemos que nosotros, por ejemplo, tenemos tres llamamientos en figura. Uno de los llamamientos es como sembrador, según Gálatas 6:8.
Otro llamamiento que es el que vamos a estudiar hoy es el de atleta, según 2 Timoteo 2:5, y el tercer llamamiento es como soldado, y es 2 Timoteo 2:4. Tenemos que pasar por las 3 etapas, pero la etapa final es que lleguemos a ser soldados. Ahorita todavía, y va a ver lo que vamos a sacar en la segunda etapa, pero la meta es llegar al final, porque fíjense que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, en Éxodo 12, en el último versículo 51, dice que Él sacó al pueblo de Israel por sus ejércitos. Entonces, Él es conocido como Jehová de los ejércitos. Nosotros hasta lo hemos cantado con los niños. Soy soldado de que... Ya le metemos que hay que ser un soldado. Y un soldado que pelea no solo por pelear, sino para ganar. Y si vamos más allá, todavía la Biblia nos dice que nosotros no solo vamos a ser vencedores, sino más que vencedores. Hay mucho que sacarle a lo del soldado. Pero hoy nos vamos a centrar en el atleta. Entonces, 2 Timoteo 2:5 dice: también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con la regla. Y eso es bien interesante ese versículo, porque dice que si usted no compite de acuerdo a los reglamentos que existen, no gana el premio. ¿Ya? No importa si corre, no importa si llega de primero en una carrera, pero si en la carrera usted cometió una infracción, cometió un error, le pueden quitar el premio. Entonces, hay un reglamento que para nosotros sabemos que es la Santa Biblia. Allí está delineado la forma en que tenemos que caminar o correr esta carrera, porque la vida cristiana es una carrera de principio a fin, y no nos conviene ni nos ayuda a caminar despacio, especialmente en este tiempo. Sí. No podemos caminar despacio. Es más, si es una carrera en la que estamos, es para correr, no para caminar. Entonces dice que el atleta que no se somete a las reglas, que no vive de acuerdo al libro. Entonces a nosotros nos conviene no solo correr para alcanzar la meta, sino correr de acuerdo a los reglamentos que nos han dado. Eso es bien tremendo, porque alguien puede decir: yo corro como yo. Sí. El hermano que corría, él sabe que hay ciertos ejercicios. Sí. O sea, si yo salgo a correr, de aquí a la calle ya me cansé. Ellos saben cómo manejar hasta la respiración para poder correr más. Mantener el aire. Entonces, ahora miren qué tremendo. Dice: y también el que compite como atleta no gana el premio. Pero miren cómo dicen estas dos versiones. Bueno, ya usted se imagina que es el premio. Pero miren cómo dice esta versión. Esta es la versión Alcas Fernández. Lo mismo sucede con los atletas. Solo si se ajustan a las reglas del juego, pueden ser declarados vencedores. Bueno, ahí le cambió un tremendo. Porque cuando por ejemplo leemos las 7 cartas de Apocalipsis, primero les saca problemas que cada iglesia tiene, menos una, le saca cosas buenas que tienen, pero al final dice: al que venza, al que sea vencedor,
yo le voy a dar tal y tal y tal cosa. Entonces, digamos que no es la iglesia, por ponerlo de alguna forma que me entienda, no es la iglesia de Éfeso la que va al cielo, sino los vencedores de la iglesia de Éfeso. Ahora, si analizamos eso, porque fíjate que las 7 iglesias tienen vencedores, aún la Odisea, que supuestamente es figura de la iglesia que se queda, aún la Odisea tiene vencedores. Entonces, a medida de estudio, es bueno examinar cada iglesia y ver qué se saca en la Odisea, que es la que se queda, Filadelfia, que es la que se va, pero en estudio. Pero en realidad las 7 iglesias tienen vencedores y a las 7 iglesias les van a dar premios cada vencedor. Nosotros, como les decía al principio, hemos sido llamados no solo para ser vencedores. Más que vencedores. Sí, exacto. Más que vencedores. Lo mismo sucede con los atletas. Solo si se ajustan a las reglas pueden ser declarados vencedores. ¿Cómo tendremos que caminar para ser declarados más? Ahora viene esta otra versión, ya vimos que allá dice premio, aquí dice vencedor, o sea, alcanzar el premio es el vencedor. Pero hoy vea cómo dice esta versión. Esta versión es la Biblia Ausejo. Dice, de igual modo, un atleta no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Corona es lo mismo que vencedor, es lo mismo que premio. Ahora, lo tremendo es que cuando según el texto que leímos al principio, Pablo está hablando de un supremo llamamiento, de algo mayor. Vaya, por ejemplo, el hermano, perdón, el ejemplo no me lo vaya a tomar mal, pero el hermano compitió en carrera y ganó, ¿verdad? Bueno, en Guatemala, pero viene y, digamos, se pone las pilas y le dicen, tú vas a correr representando a Guatemala en las Olimpiadas. Ahí ya estamos hablando de otro premio. Claro que solo son vencedores. Ya no solo es premio por correr, sino por correr en las Olimpiadas. Y si gana ellos, eso es lo que Pablo está diciendo. Hay carreras, hay metas, pero yo voy al supremo llamamiento. Lo demás, gloria a Dios, bendito sea el Señor, bonos, lo que sea. Pero, y por eso decía que tremendo lo que él dice, estando en la cárcel. Bien podría haber estado en la cárcel, sí se puede, quiero ser libre. Y sí, no, él dice, yo prosigo el supremo llamamiento. ¿Qué me pase aquí? No me importa, mi meta está en el supremo llamamiento. Entonces, 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Ahora, eso me llamó la atención. Aquí dice que lo ganéis. ¿Cómo? Aquí dice, correr de modo que lo ganéis. Amén. Que lo tengáis. Entonces, lo que me llama la atención es que corren un montón, pero uno solo. ¿Sí? Y Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo? Correr de tal manera. Entonces yo me ponía a pensar, wow. Y sí, pues como le decía al principio, pero usted ve las noticias de los maratones, usted ve que cuando comienzan salen un montón. Todos. Pero cuando llega, como esta semana vi una noticia de una
creo que era profesor de gimnasia, creo, de educación física, y estaba compitiendo en una carrera, y el que iba adelante ya le quedaba Poquito. pero ni minuto, porque este que le ganó agarró el envión ya para llegar y menos de un segundo, milésimas de segundo, le ganó la carrera. El otro ya hasta venía con los brazos y nos iba levantando, cuando de repente le pasó al otro y le quitó. Bueno, ¿y cómo se habrá sentido el que perdió? Bueno, porque nadie se acuerda del que queda en segundo lugar. Es la verdad. Es la verdad. No importa qué tanto cogió, qué sacrificó, si no ganó a última hora, no se acuerda. Entonces, y perder así, ya casi ya, usted ve que ya, y de repente, total aquí dice, corran que de tal manera que ganen. Pero cuando él dice uno solo gana, dije yo en mi mente, pero aquí estamos corriendo un montón. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo puedo yo aplicar como cristiano que solo uno solo va a ganar? Entonces, Eso es la amada a la iglesia. ¿ah? Usted es la amada a la iglesia, la que va a llegar una. No la iglesia. O sea, pues Esa es la equivocación que tiene todo el mundo. En la congregación, digamos, hay tres grupos. Sí, que Uno, vencedor. los ministros, Ajá, que no son esposos. ya. Así que ellos corren bajo otro reglamento. Dos, están los que se van a llevar el premio. Y tres están los que corrieron, pero no se van a llevar el premio. Sí. Por lo menos hay tres grupos. Entonces, nosotros digamos que estamos ubicados en un lugar para que todos, para que todos alcancemos la meta. Pero el que gane es uno solo. Entonces, la meta nuestra, y eso es lo que vamos a estudiar a través de las metas. Esta es solo la introducción. Imagina lo que estamos sacando en la introducción. Aquí no he entrado al tema. Pero en la introducción yo ya estoy viendo que hay una meta. Yo ya estoy viendo que tengo que correr de acuerdo al reglamento. Yo ya estoy viendo que solo puedo ser declarado vencedor o llevarme la corona si gano. Si no, Dios tendrá una cosa, porque Dios no va a dejar a nadie sin premio, pero hay un solo supremo llamamiento. Entonces, al final, nosotros tenemos que confiar en Dios, como dicen los hermanos mexicanos, echarle ganas, pero al final, así que no depende del que quiere Ni del que ni coge, del que coge, sino sino de Dios que tiene que misericordia. tiene misericordia. Antes, yo recuerdo cuando recién me convertí, 1987, que la gente decía, sino del que Dios tiene misericordia. Y así no dice. Dice, porque Dios tiene misericordia de todo, parejo. Sino que dice, depende de Dios, Que tiene misericordia. y por esa misericordia todos vamos a alcanzar el premio. Aleluya. Pero no todos vamos a alcanzar el mismo premio. Ahora, le comentaba yo que los ministros no son esposas, pero los ministros también tienen meta. Por ejemplo, cuando en Efesios 4, del 11 al 13, se habla de los 5 ministerios y se habla para qué son. Uno, perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio. 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. 3, hasta que todos lleguemos, todos, no unos cuantos, no los que me caen bien, no el que más diezma, no el que más sirve, todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, ahora, de la estatura del Cristo. Ahora, miren qué responsabilidad que tiene el ministro. Estas son las metas de ellos. Nosotros vamos a estudiar las metas que nos tocan individualmente a cada uno. Pero imagínense, si el ministro se queda en la meta 3, no cumplió, porque son 6 metas. Y la última es que llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Si nos quedamos en cualquiera de las otras metas, no alcanzamos el supremo llamamiento. Porque la estatura de la plenitud de Cristo, ese es el supremo llamamiento. No que seamos perfeccionados, no que seamos edificados, no que lleguemos a la unidad de la fe, no que lleguemos al conocimiento, que por cierto la palabra conocimiento ahí es epignosis, que ya sabemos que epignosis es un conocimiento más allá. Y aún eso, no que lleguemos a él, no que lleguemos a un varón perfecto, sino que lleguemos a la medida de la estatura, de la, o sea, que la posibilidad. Pero esas son las metas que tiene el ministro. Pero hoy vamos a ver las metas que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo comencé a ver este tema, pensé en eso de la carrera, y este es un pensamiento que usted y yo lo conocemos. La vida cristiana, o sea, el caminar, es una carrera con un principio y un final. Pero el tema se llama las metas, plural. Entonces, cuando a mí se me vino el tema y busqué el texto, el único texto que hallé es el que leímos al principio, que dice: yo prosigo a la meta. Leí las otras 2 veces que dice la palabra meta, es cuando dice: no nos metas. Entonces está en otra cosa. Y la otra vez que nos dice, también se les viene a meter, pero es cuando nos meten a la cárcel por predicar la mujer. Entonces, yo me quedé, wow, se me vino este tema. Yo solo tengo un texto, y usted sabe que a alguien que le gusta enseñar, no puede enseñar con un texto. Eso es para los pastores y predicadores. El que le gusta enseñar, tiene que jalar de nivel. Y entonces yo le comentaba, le preguntaba al Señor, y que una meta jamás, ¿no? Porque a mí se me vino al corazón, y dije yo, o es sueño de frijoles, o sí me dio el Señor. Entonces me puse a estudiar. Y cuando me puse a estudiar, vi que la palabra meta en el idioma griego es la palabra número 3326. Y esta palabra es una palabra que se usa como elemento formador de palabras. O sea que esta palabra siempre va unida a otra palabra. Y juntas forma algo. Entonces, vi que significa después, significa detrás, significa entre, significa en medio de. También significa cambiado o alterado. Y también significa más alto o más allá. Entonces me encendió un poquito más el coco. Entonces, dice en otras palabras,
esta palabra meta unida con otras palabras puede ser en medio de, en común con, por medio de o en busca de. Más a menudo significa cambio. Ahora, más a menudo, porque yo me puse a buscar todas las palabras meta en griego, pero encontré unas que no exactamente tienen que ver con el tema. Porque, por ejemplo, se usa metafísica, pero ahí no está hablando espiritualmente. Entonces, en el idioma griego tiene varios significados, pero a nosotros nos conviene no solo el idioma griego, sino qué es lo que la palabra dice usando ese término. Entonces, más a menudo significa cambio de lugar, de condición. Veamos 4 metas. Ya van 26 minutos. Vamos bien. Meta número 1. Y esta es para mí la principal meta, no la principal que sea más importante, sino la principal del principio. O sea, sin esta meta no se dan las otras metas. Pero dice Lucas 5:32, no he venido a llamar justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando usted busca la palabra arrepentimiento en la Biblia, es la palabra 33:41, meta noeo, que significa cambio de mente. Entonces, cuando la palabra meta está conjugada con otra palabra, casi siempre significa cambio. Y en este caso nos habla de un cambio de mente. Pero hay que explicarlo porque hay mucha gente que cree que se ha arrepentido, pero sigue obrando igual, sigue viviendo como antes. Entonces podríamos decir, ¿dónde está el arrepentimiento? Entonces, analicemos lo que dice acá. Vamos a ver un texto en Mateo 3, verso 8. Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. La versión Reina Valera dice hacer, dando a entender que es algo que cada uno de nosotros va a producir, va a hacer. La versión de las Américas dice tal, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces a mí me llamó la atención porque dice frutos, es plural, estos no son. Entonces vamos a ver cuántos frutos hablan de arrepentimiento y cuáles frutos estoy dando. Entonces no es, aquí le voy a poner unas imágenes, pero no es el tema. Nomás para que vean que hay varios frutos de arrepentimiento. Vamos a ver uno. Dice, según Hechos 3:19, que lo vamos a ver, un fruto es la conversión. O sea, si hay un verdadero arrepentimiento, va a haber una conversión. Número 2 es hacer la voluntad de Dios. Número 3 es la santificación. Y número 4 es la llenura del Espíritu. Todas estas cosas no se pueden dar si no nos hemos arrepentido. No importa que diga la gente, como por ejemplo cuando usted oye de personas en el mundo que dicen que son espirituales y que le comunican con los muertos, que le hablan del espíritu, totalmente equivocado, porque ella estará comunicándose con un demonio, con un espíritu malo, pero un siervo de Dios, un convertido, un cristiano
tienen que tener arrepentimiento. Y no solo arrepentimiento para entrar a los caminos del Señor. Porque imagínense, si yo por eso estoy en contra de la iglesia emergente, moderna. Si yo digo que me arrepentí, vaya, hombre, está en problemas, pero gloria a Dios. Digamos que yo soy homosexual, el Señor reprendería. y digo yo, me arrepiento, pero sigo de homosexual. Es como que alguien, para que entendamos, es como que alguien diga, yo soy borracho, pero me arrepentí, pero sigo tomando. Se arrepintió un día nada más. ¿Dónde está? Hubo cambio de mente. Entonces, por eso, arrepentimiento es cambio de mente. Pero el cambio de mente tiene que producir fruto. Si no produce fruto, nomás se quedó en cambio de mente. Pero si produce fruto, entonces está comenzando a actuar como un cristiano. Entonces, el tema que la sección que vamos a tocar es el número 1. Dice Hechos 3:19. Así pues, o así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos del Evangelio. También tremendo el texto, porque dice arrepentido y no solo arrepentido, no solo tener cambio de mente, sino convertido para que sean borrados. O sea, esto es bien tremendo. Porque hay gente que puede decir, pues yo ya me arrepentí, pero sigo haciendo. Como alguien que llega a la corte y lo acusan de le robó algo y hasta lloran y le dicen al juez, no, yo estoy arrepentido, ya no lo voy a hacer, déjeme en libertad por favor. Y viene el juez y dice, ok, te doy la libertad. Pero saliendo de ahí, sale a tomar ¿no? Se habrá arrepentido si es que fue sincero. Pero ahí está el dolor. Pero no se convirtió, siguió siendo igual. Ahora, el juez lo dejó libre, lo dejó salir, pero si lo agarran en otro delito, no solo lo castigan por el delito que lo agarran, Por el doble. entonces, ¿será que los pecados quedan completamente borrados? Solo si nos mantenemos en Cristo. Porque una Biblia da a entender que los pecados son lanzados al fondo de la mar, pero alguien que sepa nadar puede llegar al fondo y ahí va a ver los pecados. Se los trae de regreso. No, la única forma que los pecados quedan borrados es Ya no hacerlo. si nos arrepentimos y nos convertimos. Si no nos convertimos, esos pecados, cuando abran el libro de la vida y de las obras, ahí está todo. Miren, si ya siendo cristiano, digo sí para no ofender a nadie. Me voy a poner el ejemplo. Yo como cristiano, desde que me arrepentí, también he cometido errores bien grandes. Y esos errores me los van a sacar en cuenta. Es más, yo tengo que dar cuenta de esos errores. Porque cuando yo esté ante el tribunal de Cristo, mis obras van a tener mucho que ver con lo que el Señor me va a dar.
Y aún algunos que dirán, pues yo no me acuerdo que en ese año hice tal cosa. Es más, no nos acordamos, o tal vez algunos sí, pero yo no me acuerdo que comí, oye, ¿cuándo? 12 de marzo. Yo no me acuerdo que comí el 12 de febrero. ¿Usted se acuerda? Yo solo me acuerdo. ¿Qué comiste? Yo solo me acuerdo que me llené. ¿Qué comiste? Estamos hablando de un mes. Ajá. No digamos mes? no, en tal año yo no hice nada. No, yo ni digo, bueno, mejor digo, Señor, si por si acaso hay un pecadito oculto que yo no me acuerdo. Perdóname. Pero aquí dice que van a ser borrados si nos arrepentimos y nos convertimos. Entonces, cuando uno va a la palabra convertido, es la palabra 1994, que es epistrafo, que significa revertir, literalmente, figurativamente o moralmente. Significa convertir, se traduce, convertir o volver. Es como que usted va para un lugar y de repente se da vuelta y viene. Y acuérdense que nosotros venimos del cielo. Cuando nosotros venimos del cielo a la tierra, tenemos que caminar de tal forma que volvamos al cielo. Pero si no caminamos con la idea de volver, si no nomás caminar por caminar, nos puede ir mal. Lo más sencillo y que yo le llamo a la gran tribulación, en lugar de llamarle castigo, yo personalmente le llamo una segunda oportunidad. Y bueno, perdón, no una segunda, la última. La única oportunidad que tiene, No, que no, le queda. la última. Oportunidad. Porque después de la tribulación, no, para mí no es un castigo, sino una última oportunidad de arreglarme y ponerme a cuenta. Entonces, hay otro texto en el Antiguo Testamento que no usa la palabra convertido, pero que sí da la idea. Mire cómo dice. Segunda de Reyes 17:3. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo: 1. Volveos de vuestros caminos. 2. Y guardar mis mandamientos. Aquí nos está hablando que hay dos cosas. No solo volvernos, sino guardar. Dice: volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos. Y en la introducción leímos que las atletas tienen que correr de acuerdo a los reglamentos que hayan. Sobre este texto, aunque no usa la palabra convertido, nos está dando a entender todo lo que hemos hablado. No solo es la metanoeo, que es cambio de mente, sino convertido. Y después de convertido, la forma, porque voy a decir: no, yo ya me convertí. Será. Lo que es fácil decir. Pero aquí dice: volvemos y guardar. Igualdad no significa guardar bajo el colchón, guardar en una gaveta, como a veces uno dice, para que no se me olvide guardar esto aquí, y después se olvidó donde lo guardó.
Ajá, ya ni So, aquí guardar no está hablando de esconder, sino de poner por obra, vivir. So, cuando dice guardar mis mandamientos y mis ordenanzas, es hagan caso a lo que yo les digo. Hagan lo que yo les digo. Por ejemplo, cuando sacó a Israel de Egipto, antes de entrar a Canaán, les dijo, no vayan a hacer lo que ustedes ven que los paganos hacen allá, sino guarden mi ley que le di a Moisés para que sean diferentes. Son ellos cuando llegaron, y miren qué tremendo, un error que cometieron, cuando ellos salieron de Egipto, Moisés era el siervo de Dios, el líder de ellos, los respetaban. Después que murió Moisés, ya no hubo otro igual. Hubo Josué, pero Josué no nos respetaron igual. A tal punto que nos fueron degradando que un día dijeron, nosotros también queremos ser como las demás naciones. Y ellos eran una nación diferente. Ellos tenían que vivir bajo una forma de pensar diferente. Y ellos dijeron, no, queremos. Hasta grado que Samuel se enojó. Y cuando llegó con el Señor lo tuvo que calmar y le dijo, no te preocupes, no te han dejado a ti, me han dejado a mí. ¿Ya? Qué peligroso es no vivir bajo los mandamientos o las ordenanzas, porque podemos, y por eso le decía yo que me cae mal, pero me cae mal la iglesia moderna que me dice, ven a la iglesia, no importa cómo sea, ven. Así prohibido suena bonito, ven como sea, pero lo que le dan a entender y le enseñan, ven como sea, aquí te amamos igual, sigue viviendo como él, no hay problema. Dios ama a todo el mundo. que no haya cambio de nada. Y es cierto que Dios ama a todo el mundo, pero no ama el pecado de todo el mundo. Entonces, tenemos que tener discernimiento hasta en las cosas que oímos, los cantos que oímos, las conversaciones que tenemos, porque pueden sonar bien bonitos, pero puede que haya una trampa. Y por eso siempre nosotros no debemos de guiarnos por lo que diga un hombre, sino por lo que dice la Biblia. Amén, así es. El ministro no fue llamado para quitar a Dios y ponerse a él. Hágame caso a mí. Ya me cae en la iglesia que hasta besen el anillo. No, el ministro fue llamado para que nos lleve a la presencia de Dios, para que no dependamos de un ministro, sino que dependamos de Dios. Ahora, fíjense en eso que son lo mismo un fruto de arrepentimiento. Ya si nos podemos estudiar un demás, que está bien sabroso estudiar, pero no es el lema. Así que, al final de cuentas, ¿cuál es la meta aquí? Metanoeo, cambio de mente. Pero nosotros sabemos hoy que el cambio de mente tiene que producir fruto. Ahora, la meta número 2, Metanoeo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde usted cree que aquí está? ¿Dónde estará la palabrita
¿Qué es meta? Ah, ya. ¿Ha pasado? ¿Mm? ¿Ha pasado de muerte a vida? La palabra amasado se llama metamaino. Y acuérdense que dijimos que meta es cambio. Así que metamaino es cambio de posición. Entonces, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y vamos a ver cómo dice la versión de las Américas, porque aquí ya agrega algo bien tremendo. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ese es un cambio de posición, porque antes éramos de las tinieblas y hoy nos cambiamos a la luz admirable. Ahora, la versión de la América, cuando dice pueblo adquirido, cuando dice adquirirse para posesión de Dios. No es bien tremendo, porque que usted adquiera una cosa o compre algo, como los niños más, cuando están chiquitos, quiero un juguete nuevo, esa bicicleta, me gusta eso. Se lo compra y al mes ya se les olvidó, ya quieren otra cosa. Es más, todavía yo me acuerdo, que yo siempre decía, no, si un día tengo un carro nuevo, lo voy a cuidar, lo voy a limpiar, nunca le voy a ensuciar. El Señor me dio la oportunidad que tuviéramos carro nuevo, pero ya como a los 4 o 5 meses, ya no era aquello, no voy a dejar ni que me ensucie. Cuando están recién comprado, le caía un pájaro, se lo vayan a botar. Pero ya después llega un tiempo que hasta ve uno, este fue en tal día, chuco, ¿no? Pero aquí no solo está hablando de adquirir algo, sino dice para posesión. Cuando Dios te llama, no solo, ven Dios te llamo para que estés en iglesia, para que estés en manantial de agua viva. Esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es que te llama para hacer posesión de Él, que Él tenga potestad sobre como mexicano. Digamos que Él tiene una camisa que le gusta, usted la compra, se la pone, pero es suya y le encanta. Se la ensucia, la lava, la guarda, pero ahí la vuelve a usar porque es suya. Si alguien más se la quiere ganar, cómprate la tuya, esta es mía. Eso es lo que está diciendo. Que Dios cuando nos llamó, no solo era para sacarnos de las tinieblas y pasarnos a luz, sino para decir, y eso sí sucede. Cuando el enemigo se quiere levantar, él dice, ese es mío, no me lo toques. Es más, al enemigo le ha dado cierta potestad hasta dónde nos pueden tocar. Cuando con Job, el diablo le dijo, ¿cómo no te va a adorar si ya han dado todo? Déjame quitarle lo que tiene, a ver si me adora. Y le dijo, Señor, quítale todo lo que quiera, pero no toques su alma. ¿Por qué? Porque su alma
toca el cuerpo si quieres, el cuerpo no es mío. Oiga lo que le estoy diciendo, el cuerpo no es mío. Tócalo, deshágalo si quieres, pero no toques su alma. No le dijo, no toques su alma ni su espíritu, porque el espíritu dice en la Biblia que es de Dios. Así que ahí no hay pierde. El cuerpo, ese no es de Dios, pero el cuerpo nomás nos sirve al estar aquí. Cuando lleguemos al cielo, es más, cuando lleguemos al cielo nos van a dar cuerpo nuevo. Yo no sé si ustedes lo pensaron, yo no sé cómo se imagina el cielo, pero no le estoy diciendo a usted, ni a nadie, ni a mí, pero en el cielo no van a ver chiquitos, no van a ver gorditos, Por eso lo digo. sino que en el cielo vamos a ser todos iguales, cuerpo nuevo. Joven. No, 30. allá en el cielo mi hermana Padre se va a hacer grande. Amén. Allá en el cielo mi hermano Malo usted va a ser decano. Y con los 2 pies. Y con Aleluya. me voy a hacer un queso rezando allá. ¿Por qué? Porque nuestra alma es la que le pertenece. Solo le digo, tócale lo que quiera, quita lo que quiera, toca su cuerpo, pero no toque su alma, porque es mía. Y que consta que eso es en el Antiguo Testamento. Decimos Antiguo Testamento porque está en el Antiguo Testamento, pero en realidad Job vivió mucho antes que Moisés saliera y que Moisés hablara de la ley. Aquí estamos hablando de un tiempo, no sabemos. Ahora, ¿cuándo nomás nosotros que somos por fe la esposa del Cordero? ¿Cuántas limitaciones tendrá el enemigo que no nos puede hacer? Yo no sé, no voy a poner ningún ejemplo, me voy a poner yo. Pero yo no sé si usted alguna vez habrá convertido en un error, que usted diga, wow, sí que nací yo. Pero ni yo merezco perdón. Y Dios en su misericordia, usted llega al siguiente culto, usted se arrepiente de corazón, usted siente la presencia de Dios, usted no siente que Dios la abandonó, y al menos uno va, hoy sí que me tira más. Y Dios en su misericordia. Ahora, eso es parte de esta mena, porque lo cambiaron de posición. Ya no es usted de la tiniebla, sino que de la luz. No seremos una luz perfecta, pero somos luz. Pase lo que pase, ya no somos tinieblas, sino que somos luz. Ahora, Padre, te damos gracias por este momento de aprender tu palabra. Señor, muchísimas gracias. Danos sabiduría, danos conocimiento para poder ponerla por obra, que es lo más importante. Bendice a mi hermano Marlo, que trajo el consejo. Dale esa palabra revelada que le estás dando y que estos videos lleguen a donde vayan a ser vistos para que haga una transformación o un cambio de vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.